En los últimos sexenios, México ha recorrido un camino lleno de retos y cambios. Con Felipe Calderón, el país enfrentó una elección muy cerrada, la guerra contra el narcotráfico y los efectos de las crisis financieras en el 2008. Con Enrique Peña Nieto llegaron las reformas estructurales en energía, educación y telecomunicaciones, aunque su gobierno también quedó marcado por la corrupción y tragedias como la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Finalmente, con Andrés Manuel López Obrador, inició la llamada Cuarta Transformación, basada en programas sociales, austeridad y megaproyectos, mientras que enfrentábamos la pandemia del COVID-19. Estos tres periodos reflejan cómo la política, la economía y la democracia han moldeado el rumbo de nuestro país. Periodo del 2000 al 2006, transición política y esperanza. Con la histórica alternancia política del 2000 llegaron expectativas de cambio. Sin embargo, la economía se estancó y la migración en Estados Unidos fue una válvula de escape para muchos. La inseguridad comenzó a crecer, marcando el fin de una nueva era relativa de la paz. Era un México entre la esperanza de la democratización y los desafíos de un nuevo panorama económico y social. Periodo del 2006 a la actualidad, la guerra y la transformación. El 2006 fue un punto de inflexión. La declaración de la guerra al narcotráfico salió, sumió al país en una crisis de violencia e inseguridad que perdura hasta el día de hoy. Socialmente, el país se movilizó y surgieron nuevos movimientos como son #Yo Soy 132 y un feminismo masivo. Las redes sociales se volvieron altavoz de la indignación ciudadana. Hoy en México enfrentamos profundas divisiones, pero también una sociedad civil más activa que exige derechos y mucha paz. En cuanto a la situación política, del 2000 al 2006, en el año 2000, México vivió un cambio histórico. Después de más de 70 años del PRI, ganó Vicente Fox del PAN. Esto se llamó la transición democrática porque fue la primera alternancia en el poder. Hubo más libertad de expresión, más participación ciudadana, pero también muchas reformas se frenaron en el Congreso. Y al final la gente sintió que las promesas de cambio no se cumplieron. Y en cuanto a la situación política del 2006 hasta la actualidad, en 2006 llegó Felipe Calderón. También del PAN, su gobierno se marcó por la guerra contra el narcotráfico que generó violencia en todos los países. Después, en 2012 regresó con el PRI. Con Enrique Peña Nieto, impulsó reformas importantes, pero su sexenio se vio afectado por casos de corrupción y falta de credibilidad. En 2018 ganó Andrés Manuel Obrador con Morena, con la llamada Cuarta Transformación. Ha tenido gran apoyo popular, pero también críticas por concentrar demasiado poder. En general, desde 2000 hasta hoy, México ha avanzado en democracia, pero seguimos enfrentando retos como corrupción, violencia y fortalecimiento de las instituciones. La seguridad pública en México desde el 2006 hasta hoy. Este periodo se caracteriza por la llamada guerra contra el narcotráfico y la militarización de la seguridad. 2006 a 2012. Felipe Calderón, inicio de la guerra contra el narcotráfico. Se usó al ejército y la marina para combatir carteles. Hubo capturas, pero la violencia se incrementó. 2012 a 2018, Enrique Peña Nieto. Se creó la Gendarmería Nacional, intento de cambiar la estrategia, pero los homicidios fueron aumentando. Los grupos criminales se diversificaron en otros delitos. 2018 hasta la actualidad, Andrés Manuel López Obrador. Estrategia de abrazos, no balazos. Creación de la Guardia Nacional, la violencia continua con altos índices de homicidios y feminicidios. Conclusión. Desde el 2006 la violencia no ha disminuido pese a distintos enfoques. Los principales retos siguen siendo impunidad, corrupción y militarización. La seguridad pública sigue siendo uno de los mayores desafíos de México. Durante el año 2000 y 2006 hubo 5 puntos importantes en la economía mexicana. El primero fue que el crecimiento de la economía era muy lento. Esto se debía a que no crecía como tal se esperaba, con las expectativas que eran pensadas, que creciera la moneda o creciera la economía en México. Sinceramente así no era. Otro punto importante era el depender tanto de la tierra extranjera, de Estados Unidos. Dependíamos tanto de sus productos, de su economía, por la cercanía geográfica y también como el Tratado de Libre Comercio, las exportaciones y la manufactura. Eso también hablaba de que la exportación, más que nada sobre los manufactureros, hablaba mucho sobre que era muy importante en esa época la economía. En la actualidad incrementó bastante, creció a la alza bastante con un PIB de 1.5 al año, se promedia más o menos. Y los servicios que más se manejan
es la manufactura, especialmente en automotriz y todo ese tipo de cosas. Es lo que se maneja en la actualidad, es lo que hace que la manufactura es lo que incrementa la economía de México. Y en esas dos épocas, tanto como la de 2000 a 2006 y la de 2006 a la actualidad, se implementan muchos desafíos, principalmente la pobreza y la desigualdad. En esos dos es muy, aunque se ha querido reducir la brecha entre estos, no se ha podido porque se nota mucho la diferencia entre ricos y pobres, y la corrupción es algo muy importante que está muy alrededor de México. Las reformas estructurales marcaron un antes y un después en la vida política y económica de México. Ahora veamos sus 10 principales efectos. Número 1. Apertura energética. Se permitió la inversión privada en petróleo y electricidad, rompiendo con décadas de monopolio estatal. Número 2. Telecomunicaciones más accesibles. Bajaron costos en telefonía e internet y se amplió la cobertura de servicios digitales. Número 3. Reforma educativa. Se evaluó a los maestros y se buscó elevar la calidad educativa, aunque generó protestas en el magisterio. Número 4. Mayor competencia económica. Se fortalecieron organismos reguladores para limitar monopolios. Número 5. Apertura a inversión extranjera. Empresas internacionales pudieron entrar a sectores antes restringidos. Número 6. Cambios laborales. Se flexibilizó la contratación y se impulsaron nuevas formas de empleo formal. Número 7. Impacto social limitado. A pesar de las reformas, los beneficios en desigualdad y pobreza fueron reducidos. Número 8. Controversias políticas. Varias reformas fueron vistas como impuestas desde arriba, generando inconformidad ciudadana. Número 9. Resultados económicos mixtos. Si bien atrajeron inversión, no lograron el crecimiento esperado. Número 10. Desconfianza ciudadana. Escándalos de corrupción y falta de transparencia opacaron los posibles logros. En conjunto, las reformas estructurales buscan modernizar al país, pero sus efectos han sido debatidos, algunos positivos en acceso y competitividad, y otros cuestionados por sus resultados limitados en la vida cotidiana de millones de mexicanos.